Universidad César Vallejo del curso de cátedra, y en esta oportunidad junto con mi grupo les hablaremos un poco sobre una obra de la cual espero les guste y puedan comprender. Es por ello que el siguiente documental narra una de las más importantes obras de nuestra literatura peruana, como lo es la novela Tusteno, por parte de nuestro gran poeta César Vallejo. Esta novela es un reflejo de la realidad, donde en épocas pasadas se dio la desigualdad y el maltrato laboral ante el poder económico por parte de las empresas extranjeras. Por ello, nos adentraremos en los hechos de la obra, con la finalidad de poder saber lo que este autor nos quiso expresar, ya que esta obra nos muestra la explotación por parte del imperialismo. Del mismo modo, nos muestra cómo estas personas buscan la manera de enriquecerse, cometiendo abusos en contra de los obreros que laboraban en las minas, ya sea expropiándolo de sus tierras, como también pagándoles un sueldo mínimo e incluso llegando a matarlos. Por ello, en este documental nos basaremos en estos hechos que estamos viviendo en esta realidad para así tomar conciencia y poder fomentar la práctica de valores en la sociedad. Nacido en Santiago de Chocó, Trujillo, el 16 de marzo de 1892. Cursó la escuela primaria de 1900 a 1904 en la escuela de la ciudad, y luego en la escuela centro número 271 del país donde nació. Desde 1905 a 1908 estudió el bachillerato San Nicolás de Huamachuco durante un año como alumno libre por falta de recursos económicos. En 1909, encontrando trabajo en el poblado minero de Curibalba, ingresó a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de la Libertad en Trujillo. Incapaz de cubrir sus necesidades económicas, regresó a Santiago en 1909. En 1911 se trasladó a Lima e ingresó a la Facultad de Ciencias del Alcalde de San Marcos de la Universidad Nacional. Allí, las dificultades económicas lo obligaron a retirarse de los cursos. En 1919, César Vallejo publicó Los Heraldos Negros, en el que se evidencian las influencias que tiene el modernismo, especialmente de Julio Herrera. En 1923, tras la publicación Escalas de colores y alegorías salvajes, César Vallejo se mudó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro, y juntos fundaron la revista Los Amantes en 1926. En 1930, César Vallejo viajó a España y publicó la segunda edición de Trilce, y aunque no finalizó sus estudios, el gran César Vallejo logró terminar grandes obras, de las cuales ya todos conocemos, y así fue como él se convirtió en un gran escritor. Obras de César Vallejo. En 1918 se trasladó a Lima para realizar sus estudios de doctorado en la Facultad de Letras en la Alcaldía Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional. Ese mismo año publicó su primer libro, Los Heraldos Negros. En 1920, el poema se vio involucrado en un trágico incidente, lo que provocó su arresto sin justificación, en donde fue enviado a prisión en Santiago de Chocó, donde permaneció allí durante aproximadamente 3 meses. Detrás de las rejas escribe escalas melódicas. Los seguidores de sus obras apuntan que este texto fue la inspiración para la construcción literaria de Trilce en 1922, obra que publicó poco antes después de su viaje de Europa e inaugurada por Antenor Orrego. César Vallejo quiso viajar a España y lo hizo en el año 1923. Estuvo en diferentes ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente durante 15 años y se casó con la francesa Georgette Pideper. En París fundó la revista llamada Favorables París Poema en 1926. En los años 1928 y 1929 visitó Moscú y en 1930 visitó España, donde se publicó la segunda edición de Trilce.
Desde el año 1931, en su nuevo viaje a Rusia, dio pase a la publicación de las obras El Tuxeno y Paco Yunque. En 1932 escribió la obra de Lockwood y se unió al Partido Comunista de España. En ese mismo año regresó a París, donde vivió escondido, y aquí, tras el estallido de la Guerra Civil Española, recaudó fondos para la causa republicana. Entre sus otras obras estaba su obra Moscú contra Moscú, que más tarde se denominó Entre los dos ríos que fluyen, tras la aparición de Poemas Humanos en 1939 y España, aparta de mí este cáliz en 1940, una conmovedora visión de la Guerra Civil Española y expresión de su madurez poética contra los secretos profesionales, el arte y la revolución, escrito en 1930 y 1932, publicado en 1973. Las acciones que tomó César Vallejo al inicio fue por el dolor que sintió al ser tratado de tan mala manera en los países de Latinoamérica. Pasó grandes experiencias, pero aún después del trato que recibió, él lo convirtió en inspiración por sus íconos libros. Nos da la enseñanza que convirtió todos esos sentimientos en poesía que para el tiempo en el que él estaba eran sumamente revolucionarios e inclusive llamados modernistas. Luego que falleció de paludismo, encomendó sus demás obras a su esposa de ese tiempo, el cual dejó el recado de publicarlos después de su muerte, el cual demuestra el amor que se tenían uno por el otro, ya que su pareja obedeció a esta petición de su aún esposo antes de fallecer y seguir su legado a través de sus obras después incluso de la muerte. El vanguardismo de Vallejo. El dolor y sufrimiento y la desesperación se reflejan en la vida de Vallejo como símbolo de dicho poeta y de todo lo que vendrá. Compuso poemas sobre personas a través de su obra que nos recuerda las adversidades que parecen en la vida humana. Expresó su opinión y el consenso de la comunidad en la novela. Entró el cariño en su canto. Viviendo lo dicho, sus acciones fueron un reflejo de su interpretación, de beneficiarse de lo que estaba experimentando. En la poesía peruana ocurrió un hecho histórico, cuando este genial traductor literario se distinguió por quitar versos homogéneos y estrofas bien formadas, conformando un movimiento literario llamado vanguardismo. Bajo el lema de la libertad, Picasso y Salvador Dalí, los grandes representantes de la pintura, reformaron y promovieron este movimiento de vanguardia, que luego fue elogiado por César Vallejo. Novela El Tuxteno. En el primer capítulo, los hechos se desarrollan en el poblado minero de Cuivilca. Comienza con la descripción del gran indio que dominó la minería por primera vez en América del Norte. La vida tranquila de la ciudad se convirtió en una metrópolis bulliciosa, detenida por la circulación masiva de dólares. Las horas primero actúan como guías para la Mining Society, luego, inocentemente, comienzan a regalar todo lo que poseen. Los trabajadores de la empresa insultaron a los horas llamándolos indios salvajes, una raza débil, distinguida y humilde. El capítulo termina con una escena horrible y aterradora, cuando los personajes principales, incluido el señor Stipe y el señor Vice, se involucran con una violación de la Graciela, Rosa, a la que jugaron con dados y ellos, a su vez, ingresaron según el orden de jerarquía social y económica. En el segundo capítulo, los hermanos Merino, José y Mateo
que se enriquecen como agentes al servicio de la sociedad menino, son aliados honrablemente para lograr el reclutamiento, al igual que los trabajadores comunitarios. La detención de dos indígenas, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, es interrumpida por la descripción que hace César Vallejo de los indígenas que viven fuera del Estado de Perú y fuera de la vida nacional. El juez de Lima, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el viceprefecto Luna personifican la indescriptible brutalidad que también se refleja en la crueldad y brutalidad de los gendarmes. Sentimientos de los habitantes de Colca. El atrevido Servando Huanta posee un gran coraje para resistir la injusticia. A esto siguió un breve levantamiento indio, pero fue brutalmente reprimido. La pequeña burguesía de Colca acusó a los indios. En el tercer y último capítulo de la novela está dedicado a las discusiones políticas entre Servando Huanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Huanca predice una revolución mundial en la que todos los explotadores, opresores serán derrotados y los indígenas de todo el mundo serán liberados. Aunque Leonidas Benet se aferró a sus creencias desde el principio, eran los intelectuales quienes debían gobernar. Finalmente, Benet cree firmemente que los intelectuales deben servir a la clase trabajadora como ellos dicten. Vallejo comparó este entorno definido por la codicia con el de los indios Zora. Estos llamados bárbaros representan inocencia, trascendencia, armonía. Para ellos, el trabajo no es una carga pesada ni una oportunidad para que las personas exploten a las demás, sino un juego. Frente a los valores utilitarios occidentales, prefieren un concepto lúdico de la vida que toma la libertad como supremacia, el racismo que distingue a los habitantes de la costa de los de las montañas, y las élites intelectuales no dudan en legitimar con desprecio. Estamos en una era marcada por el darwinismo social que cree en razas superiores e inferiores. Por eso Vallejo comparó este ambiente codicioso con los bárbaros, porque representan la inocencia, la trascendencia y la armonía, ya que para ellos el trabajo es un juego y prefieren una concepción divertida de la vida que toma la libertad como supremacia. Así que todos podemos decir que la novela es muy hermosa, pues nos relata la discriminación que hasta hoy en día perdura, y más con nuestros hermanos que viven en la sierra de nuestro Perú. Nos parece interesante la narración, porque empieza por los aspectos globalizados de los dueños de la mina, luego por sus empleados y hasta finalizar con los obreros, y resaltando las diferencias entre estos. El poema termina dejando una reflexión para analizar y tomar cartas en el asunto, en lo que es el abuso de minería. Lucha contra la explotación de los obreros. Podemos apreciar cómo existe una explotación en esta obra escrita por César Vallejo hacia los obreros, los cuales eran tratados de una manera muy deplorable, haciendo muy presente lo que es el clasismo, pero en esta época era muy normal y hasta el momento había una lucha constante para erradicar este pensamiento. Podemos ver que ahora existen organizaciones que ayudan a las personas cuando éstas se sienten explotadas, como los recursos humanos, Zonafi, Defensoría del Pueblo, y es más, que su función es hacer prevalecer los derechos como nosotros, trabajadores, tenemos. En esta obra podemos ver en claro la explotación a comparación de los beneficios que existen hoy en día. Pero el dato curioso es que en ese entonces las empresas que esclavizaban con salarios mínimos, largas jornadas de trabajo, eran las empresas extranjeras, el cual vienen al país a llevar todo el mineral posible. Ahora, gracias a las organizaciones mencionadas anteriormente, se lucha por cada vez tener mejores beneficios como trabajadores, y gracias a los relatos de aquellas personas que dejaron claro que no están bien, como César Vallejo al mencionar esta explotación en un pueblo pasado. Gracias. Jerarquía social y económica. Vallejo en esta obra vive una subjetivación de la conciencia nacional, ve y se desespera de la condición del hombre de su tierra, del indio, del mestizo, de los infortunios de su suerte y el beneficio del poderoso, del rico, del instruido. Nos refleja una estructura basada en dos niveles. Primero,
donde se encuentran los privilegiados, que están de una u otra manera ligados al Estado, y segundo, de los explotados, donde se encuentra el pueblo y el campesinado. En el primer nivel se encuentran las autoridades políticas, el prefecto, el subprefecto, los miembros de la Junta Conscriptora Militar, el alcalde Parga, el juez de primera instancia, el doctor Ortega, el médico provisional. De los personajes del pueblo, aquellos que se encuentran en mayor situación de explotación y sufrimiento son las mujeres y los indios, quienes soportaban más los abusos y la miseria social. Asimismo, muestra una sociedad que recibe el impacto de una modernidad capitalista, la misma que produce diversos cambios en el interior del nudo de las relaciones sociales y económicas. Uno de los impactos más evidentes de la tradicional colca es el incremento de la economía mercantil urbana, pues la mina se halla unida por muy diversos lazos con la capital de la provincia. En esta obra Vallejo nos habla de una manera tan sentimentalista y afectiva sobre una problemática que hasta hoy en día se ve, que es la discriminación. Vallejo refleja en sus relatos la manera denigrante e insensata del trato que existía de las empresas mineras hacia una raza social distinta denominada indios, como los calificaban ellos, los cuales tanto hombres como mujeres eran severamente abusados, maltratados y explotados, solo por el hecho de ser diferentes físicamente, lo cual era común ver, pues era una sociedad muy imperialista. Pero debido a la revolución, hoy en día ha disminuido relativamente este tipo de pensamiento, ya que existen muchas organizaciones y organismos que buscan erradicar totalmente la problemática social que vemos y que siempre se mantendrá, que es la discriminación. El tungsteno es una obra indigenista de protesta social contra la explotación de los indios por la empresa minera Minino Society, o también conocida como el imperialismo norteamericano. Por ende, se muestra la necesidad de la revolución. César Vallejo se muestra como un narrador que no trata de ingresar en el mundo indio. Siempre se mantiene la perspectiva exterior a pesar de la admiración que siente por el indio explotado.